Generación son miles los yihadistas europeos radicalizados y reclutados que van a luchar a Siria e Irak. Europa insiste en que ya está dando respuesta a esta amenaza, pero hay una estrategia unificada. Bienvenidos a On the Frontline. Ya tenía algunos contactos con los que había hablado. Tomé un avión, un vuelo a Turquía, me reuní con esos contactos y después me fui a la frontera con Siria. Salté la valla de separación y ya estaba en Siria. ¿Qué debería hacer Europa para evitar que más de entre sus ciudadanos se unan a formaciones como el Grupo Estado Islámico en Irak y Siria? ¿Cuál es la estrategia para cuando deciden regresar? Para debatir este tema tenemos con nosotros a Jean-Charles Pissart, experto en antiterrorismo, a Marc Pierini, académico del Carnegie Europe y ex embajador de la UE en Turquía y Siria, y también a Hanif Kadir, antiguo yihadista que fue a Afganistán en 2002 para unirse a los talibanes. Ahora, como director de la Fundación Active Change, trabaja para prevenir el extremismo violento. Está con nosotros desde Londres. Gracias a todos por acudir a On the Frontline. Me gustaría empezar con Jean-Charles Pissart. ¿Esta amenaza es real o figurada? Creo que es una amenaza real. Nunca antes hemos afrontado una amenaza de esta magnitud en Europa. Más de 3.300 ciudadanos europeos o residentes han viajado desde 2012 a Siria e Irak. Es una amenaza común para todos y necesitamos afrontarla con una política de seguridad común. Marc Pierini, si es una amenaza real, ¿por qué Europa ha reaccionado de forma tan lenta? Bien, creo que es una amenaza real en términos de seguridad nacional, pese a todo el estruendo causado por las operaciones militares. Desde el año pasado se han debatido medidas antiterroristas a nivel de la Unión Europea, pero la cosa ha empezado a moverse de verdad esta primavera. Hanif, usted fue a Afganistán en 2002. Este fenómeno de los combatientes extranjeros no es nuevo, pero es diferente. Revisemos lo ocurrido en Afganistán, a donde fue mucha gente de todo el mundo. Lo mismo pasó en la guerra de los Balcanes, en Bosnia. Había muchos combatientes extranjeros. Siria, sin embargo, es algo totalmente diferente. Antes había mucha gente joven, hombres y mujeres jóvenes que querían aliviar el sufrimiento de los sirios inocentes. Ahora, sin embargo, muchos jóvenes, hombres y mujeres, creen que al-Baghdadi es el nuevo califa, creen que es el elegido, el que debe guiar a los musulmanes en esta yihad contra el mal. Dinamarca es un país de la UE que ha visto cómo un gran número de sus ciudadanos ha puesto rumbo a Siria. Allí hemos hablado con uno de esos yihadistas que ha decidido regresar. Formó parte de una facción del ejército libre sirio. Estuve en Siria 2 veces. La primera, unos 2 meses. La razón por la que fui a Siria fue porque había visto todas las injusticias que el opresor al-Assad estaba cometiendo contra el pueblo sirio. Veía como el mundo entero no hacía nada. En aquella época la única información que recibía era de vídeos que había en Facebook o en YouTube. Esas eran las noticias que veía, mi fuente de información. Esos vídeos presentaban una visión muy romántica, con los combatientes juntos, cantando y luchando juntos contra el mal. Me sentí inspirado. Fue muy fácil, apenas me llevó un día. Tomé un avión de Dinamarca a Turquía, no había seguridad, nadie me preguntó nada. Fui en avión a Estambul y después tomé un autobús hasta la frontera. Con más de 20 años, Abdel, quien nos ha pedido que no utilicemos su auténtico nombre, regresó a Dinamarca a finales del año pasado tras pasar 3 meses en total en Siria. La primera vez que regresó a casa, en 2012, asegura que nadie le hizo la menor pregunta. Fue únicamente la segunda vez cuando a su regreso de Siria, las autoridades danesas empezaron a hacer preguntas. Mi experiencia en Siria no me radicalizó más ni me convirtió en una amenaza para la sociedad europea.
Creo que mi viaje a Siria, donde pude ver el conflicto, me hizo menos radical de lo que era antes de ir. En Siria me llamaban el danés, así que incluso en Siria no era sirio, era danés. Siria no era mi hogar. Creo que Dinamarca es mi hogar. Soy danés. Este es el testimonio de uno de esos combatientes que ha regresado. Jean-Charles Brissard, ¿qué deberían hacer los gobiernos europeos con personas como él? ¿Quitarles el pasaporte, la nacionalidad? La mayoría de gobiernos está intentando evitar que se dé este fenómeno porque creemos que es demasiado tarde cuando esa gente ya ha viajado a zonas de combate en el extranjero. ¿Pero qué hacer con ellos? Porque tarde o temprano van a regresar. Por supuesto que regresan. La mayoría regresarán pensando igual que lo reflejado en ese testimonio. Habrán luchado allí, pero no regresarán más radicalizados. Sin embargo, algunos, una minoría, estimamos que 1 de cada 9, sí regresarán de la yihad en Afganistán, Bosnia o donde sea, con la intención de cometer actos terroristas en nuestro territorio. Marc Pierini, ¿qué hacer con ellos? ¿Evitar que regresen a Europa? Lo primero que hay que hacer es reforzar la cooperación entre la Unión Europea y Turquía. ¿Y cómo hacerlo? Bien, se trata de cooperación antiterrorista, así que hay una serie de procedimientos judiciales, policiales, intercambio de datos, etc. Lo segundo es lo que estamos haciendo en Europa para reforzar el sistema Schengen, que hasta hace muy poco, 3 meses, no era muy útil a la hora de interceptar a gente. Otro tema es evitar que la gente vaya. La mayoría de la gente joven que va a Siria procede de barrios pobres. Han dejado el colegio, no tienen trabajo y cuentan con un adoctrinamiento religioso muy vago. Hanif Kadir, ¿es cierto que la mayoría de los que van a Siria son gente que ha dejado los estudios, que no tiene educación? Los que van a Siria son gente joven, hombres y mujeres con una gran carga emocional, que sienten cierta simpatía por la causa y pueden tener cualquier procedencia. Hay jóvenes que han recibido educación en los colegios, en la universidad y que deciden ir. Esa noción de que se trata de gente que ha dejado los estudios y no tienen una vida en Europa es correcta hasta cierto punto. Yo diría un 25 o 30%, pero el resto no. Es una mezcla de individuos de todo tipo de procedencias, para ser sincero. ¿Algo que agregar? Bien, está suficientemente claro que la crisis económica en Europa y el aumento de la xenofobia contra los musulmanes también desempeñan un papel importante. Lo que es más peligroso en comparación con casos anteriores es la narrativa del grupo Estado Islámico. A nivel de marketing funciona muy bien en Internet, en los vídeos, etc. Ofrecen un proyecto de vida, ofrecen una aventura, y eso es algo nuevo. Me gustaría volver a hablar de Schengen. Jean-Claude Brissard, se ha debatido mucho sobre ese tema en Europa, pero no se han tomado muchas medidas para crear un sistema de información, de comunicación entre los Estados miembros. ¿Por qué? Los Estados miembros se han puesto en marcha. El problema es Europa hoy en día. Por ejemplo, los registros de nombres de los pasajeros o los acuerdos con aerolíneas para compartir información. Llevamos con ello meses, años. Pero fue bloqueado por el Parlamento Europeo. Sí, numerosos gobiernos han solicitado la creación de un registro europeo de nombres de pasajeros para que podamos tener acceso a la información de la gente que entra dentro de las fronteras Schengen, pero ese no es el caso hoy en día. Pero ¿para qué sirve que un Estado miembro, un país individualmente como Francia, cree leyes más draconianas para prevenir el terrorismo que afectan a nuestras libertades civiles cuando, por ejemplo, no se comparte la información? No, lo que estamos intentando es evitar que esos individuos que creemos que quieren ir a Siria o Irak puedan alcanzar esos países, porque sabemos del pasado que una parte marginal de esos individuos intentará involucrarse en acciones terroristas cuando regrese. Es un tema difícil, ¿no cree, Hanif Kadir? ¿Qué opina?
Sí, es un tema muy difícil. Primero de todo, cuando un joven va a viajar a Siria o Irak, ya se le califica como de radicalizado. Pero este joven tiene que regresar. Y lo más probable es que haya sido testigo de cosas que no era lo que esperaba antes de ir. Hoy en día hay grupos radicales como el Estado Islámico de Irak y el Levante, o Jabhat al-Nusra, que están matando tanto a musulmanes como a no musulmanes. Hay jóvenes que han ido simplemente por razones humanitarias y que van a regresar, o al menos quieren regresar. Y es con ellos con los que hay que trabajar, aprovechar su experiencia y sus historias para que las cuenten en nuestras comunidades, para que los jóvenes se den cuenta de lo que de verdad pasa en Siria. Mi experiencia me ha sido muy útil todo este tiempo desde que regresé de Afganistán. Por supuesto que todos los que regresen, especialmente a nuestros países, serán interrogados por la policía, que tratará de comprender sus motivaciones. Pero eso no es demasiado poco. No puedes procesar a todo el mundo. Hablamos de centenares de personas y mañana tal vez miles. No podemos procesar a todo el mundo. Lo que podemos hacer es poner en marcha un proceso de derradicalización con gente que testifique sobre lo que ha visto allí. Esto sería importante para que esa gente vuelva a su vida normal tras experimentar tanta violencia. Esto podría funcionar a nivel educativo en las comunidades. Sería muy importante a largo plazo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en On the Frontline. Aquí termina esta edición. Regresamos el próximo mes. Hasta entonces pueden seguirnos en las redes sociales, en YouTube y en euronews.com. De parte de todo el equipo, muchas gracias.